Las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes 14 de junio y el día viene con tiempo estable, sí, estable y predominio de cielos poco nubosos o nubes medias y altas. Un frente atlántico va a afectar a Galicia, Cantábrico, Pirineo y aledaños, dejando cielos nubosos y precipitaciones en general débiles, desplazándose de oeste a este a lo largo de este viernes. Las temperaturas máximas van a descender en el noroeste peninsular y Cantábrico, con pocos cambios en Canarias, y van a aumentar en el resto de la península. Podremos llegar a los 35 grados en la zona del Guadalquivir y medio Ebro. Hoy en Madrid 29 de máxima, en Bilbao 28, 25 en Barcelona y en Valencia para este día, para este viernes, 27 graditos nos esperan. ¿Qué tenemos? Bueno, tema económico y tema geopolítico se unen, donde la cumbre de líderes del G7 en la ciudad italiana de Bari. Bueno, ha estado marcada esta cumbre por la decisión histórica de autorizar el uso de los activos congelados a Rusia para la defensa de Ucrania. Es una medida largamente defendida y pedida y solicitada por Zelensky, que supone aumentar de forma considerable la presión sobre Putin para que desista en la ofensiva mantenida contra Kiev desde finales de febrero del año 2022. Actuando sobre los activos rusos congelados en suelo europeo, el G7 trata de mermar, de reducir la capacidad del Kremlin para mantener así su prolongada acometida contra Ucrania. Por eso los gobiernos occidentales quieren acelerar todo lo posible la llegada hasta las arcas del gobierno de Zelensky de los 50.000 millones de dólares. Lo harán con préstamos express que posteriormente se cubrirán gracias a los beneficios que distribuyan las entidades financieras depositarias de los activos congelados a personas afines al Kremlin. Esto es importante, e importante es lo que está pasando en los mercados financieros. La bolsa americana sigue ronroneando en el entorno de los máximos históricos, especialmente el S&P 500 y el Nasdaq, pero sin embargo en Europa se nota cierto resquemor. Hay dolor tras el resultado electoral todavía del pasado domingo, genera incertidumbre y también pues hay poca visibilidad sobre el calendario de bajadas de tipos de interés, y eso que los bancos centrales son muy claritos. Lo que no está tan claro es la evolución, que parece que se está resistiendo más de lo esperado aquí en Europa. Aún así, Citi fija un nuevo récord para el Eurostoxx 600 para el próximo año. Dice que los próximos 12 meses podría subir hasta un 12%. ¿Por qué? Pues por los resultados empresariales, por el crecimiento económico y también por ese escenario de recortes de tipos de interés que ya se ha comenzado a acometer, aunque sea más suave y más paulatino de lo esperado. Y ojo, porque hoy vamos a mirar al mercado laboral. ¿Por qué? Porque nuestro invitado en la entrevista a Capital es Cándido Méndez, exsecretario general de la UGT. Acaba de publicar un libro y vamos a aprovechar para preguntarle por productividad, por calidad del empleo, por la renta per cápita, que en España es un 15% inferior a la media europea, por los fondos Next Generation, por la vivienda, por Yolanda Díaz y su papel al frente de la cartera de empleo, si se ve mermado, eclipsado, deslucido después de dejar las riendas de Sumar, por la amnistía, por el avance de la ultraderecha en Europa. Bueno, hay muchos temas de actualidad que nos interesa comentar con él. Hay otros muchos más temas. El día está en marcha. Son las 8:05, esto es Radio Intereconomía y vamos con los titulares del viernes. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales.
El Banco de Japón mantiene los tipos de interés y reduce su programa de compra de bonos. Lo hace para garantizar que el rendimiento de los bonos a largo plazo toman forma más libremente en los mercados financieros. Esta decisión del Banco de Japón es un nuevo paso hacia su progresiva normalización monetaria tras la subida de los tipos de interés que llevó a cabo el pasado mes de marzo. Varias empresas chinas piden investigar al cerdo europeo tras los aranceles de la Unión Europea a los coches eléctricos. Así lo publica un diario estatal chino y es una decisión que afectaría especialmente a España, que es uno de los principales exportadores de carne de cerdo a aquel país. Todo esto en respuesta a la decisión de Bruselas de subir los aranceles a los vehículos eléctricos procedentes de China. Una decisión que aplaude Francia, que reclama además medidas similares para las placas solares y los aerogeneradores importados del gigante asiático. Bruno Le Maire es su ministro de Economía. Es una buena decisión, una decisión valiente. La Comisión Europea se basa en meses de investigación sobre la forma en que el gobierno chino subsidia a los fabricantes chinos. Llevamos años esperando eso. La Comisión muestra los dientes, restablece el equilibrio de poder entre el mercado europeo y el mercado chino y dice, voilà, todo esto es injusto. Subvencionáis masivamente vuestros vehículos fabricados en China y luego los vendéis a precio de saldo en el mercado europeo. Por su parte, de los Estados Unidos, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, teme las consecuencias que puede tener para la economía de su país y para el crecimiento el modelo de China basado, dice, en enormes subvenciones estatales. China ya representa el 30% de la producción manufacturera mundial. Este exceso de capacidad amenaza a las empresas y trabajadores estadounidenses junto con los de todo el mundo. La escala de los subsidios y las políticas industriales de China es difícil de cuantificar debido a la falta de transparencia, pero incluso estimaciones conservadoras sugieren que superan con creces las de otros países. Si China continúa por este camino, me temo que sus políticas puedan interferir significativamente con nuestros esfuerzos por construir una relación económica saludable. En Italia continúa hoy la reunión del G7. Que va a contar hoy, entre otros, con la participación del Papa Francisco. Durante la primera jornada, lo más destacado ha sido el acuerdo alcanzado para prestar a Ucrania 46.000 millones de euros procedentes de los activos congelados a Rusia. Además, en el marco de este encuentro, Joe Biden y Zelensky han firmado un acuerdo de seguridad para acercar a Ucrania a la integración en la OTAN. El presidente Zelensky y yo acabamos de firmar ese acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania. Nuestro objetivo es fortalecer las capacidades creíbles de defensa y disuasión de Ucrania a largo plazo. Una paz duradera para Ucrania debe estar respaldada por la propia capacidad del país para defenderse ahora y disuadir futuras agresiones en cualquier momento. Japón estaría contemplando aprobar una nueva ronda de sanciones hacia Rusia. El objetivo, según ha anunciado el portavoz del gobierno japonés, es que Rusia no pueda evitar las sanciones a través de terceros países. Las nuevas sanciones afectarían a entidades e individuos en países como China, India, Emiratos Árabes, Uzbekistán y Kazajistán, entre otros. La decisión de Japón se produce después de que en la víspera los líderes del G7 acordaran durante esa cumbre en Bali incrementar las presiones sobre Moscú. En la agenda económica de este viernes, atentos a la inflación porque hoy se publica el dato IPC del mes de mayo en Francia. Y que según el adelantado se mantendría sin cambios en el 2,2%. Donde suben los precios es en España, incremento de 3 décimas el pasado mes que eleva la tasa de inflación hasta el 3,6%, con los alimentos subiendo por encima del 4%, lo que va a llevar al gobierno a mantener la rebaja del IVA a los alimentos. Lo confirmaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Hasta que para la familia pueda ser razonable el precio de la cesta de la compra. ¿Esto qué significa? Pues que evidentemente tendremos que ajustar la totalidad de nuestra prórroga presupuestaria para poder incorporar esa rebaja fiscal. Tengan en cuenta que ya el año pasado no contábamos con estos ingresos. Más cosas en clave empresarial. Grifols celebra su primera junta de accionistas tras la crisis bursátil provocada por Gotham City. Reunión en la que se tienen que aprobar las cuentas anuales y el informe de gestión consolidado de 2023 y que llega con la amenaza de los fondos, de algunos fondos, de votar en contra del informe anual de remuneraciones, así como la modificación de la política de retribuciones de los consejeros de la compañía. La de hoy será la primera junta de la empresa con la familia Grifols sin cargos ejecutivos y con Nacho Avia como consejero delegado. Las bolsas se disponen a cerrar la semana que ha venido marcada por las pérdidas. Semana con varios focos de atención, como los resultados de las elecciones europeas, el adelanto electoral en Francia y la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener los tipos de interés. De momento, esta mañana tenemos a los futuros europeos que vienen con subidas, están avanzando en torno al 0,3%. El signo mixto para los futuros en Estados Unidos, ligeras caídas para el Dow Jones y subidas para el futuro del S&P 500 y del Nasdaq, ambos indicadores que volvían a marcar de nuevo ayer otra vez más máximos históricos en Wall Street. Ignacio Baquiano, del Everest Shares.
Es el día de la marmota. Ya llevamos el cuarto récord esta misma semana para el S&P 500 en máximos. También el Nasdaq en máximos. Ayer muy buen día de la tecnología por resultados de Broadcom, que subió un 12%, y otra vez los chips semiconductores empujando a los índices de tecnología, también con Tesla y Nvidia subiendo. La verdad es que nuevos récords. El Dow sí se dejaba algo por Salesforce, Amazon, que cayeron un poco. Y bueno, la verdad es que el mercado de máximos veremos hacia dónde nos llevan. En Asia lo que tenemos esta mañana es plano la bolsa de Shanghái, caídas de medio punto para Hong Kong y subidas del 0,45% al cierre para el Nikkei tras la reunión del Banco de Japón. La jornada de este viernes nos deja otros titulares. España y Turquía firman 4 acuerdos para reforzar las relaciones comerciales y de inversión. Se espera que este año los intercambios comerciales entre ambos países alcancen la cifra de 20.000 millones de euros, un aumento de casi el 50% desde 2018, y que en el futuro más próximo puedan alcanzar los 25.000 millones. España es la mejor aliada de Turquía en Europa. Creo que ese es un hecho incontestable. En multitud de ocasiones así lo hemos demostrado, y por eso celebramos los recientes avances en la eliminación de barreras comerciales entre Turquía y la Unión Europea. Apostamos por seguir reforzando nuestras interacciones y nuestra cooperación. Señor presidente, España y sus empresas necesitamos una Turquía fuerte y próspera. Y por esa razón quiero transmitirle que las empresas españolas ven con satisfacción la mejora de las perspectivas de la economía turca y las grandes oportunidades que ofrece su país. En ese encuentro participaba también el presidente del BBVA, Carlos Torres, que trataba de limar asperezas con el gobierno en plena OPA sobre el Sabadell, destacando la buena marcha de la economía española. A principio de año estimábamos un crecimiento para este año, para 2024, del 2,1% frente al 0,7% de la eurozona. Pero BBVA Research va a anunciar mañana mismo una revisión al alza de este crecimiento para situarlo en el 2,5%, una cifra muy notable en el contexto actual. No puedo menos que dar la enhorabuena al Gobierno por este extraordinario comportamiento que nos diferencia todavía más frente al resto de Europa. En Estados Unidos, Donald Trump propone eliminar el impuesto sobre la renta. Así lo habría planteado en una reunión privada con legisladores republicanos. Durante el encuentro, el expresidente de Estados Unidos también habría hablado de utilizar los aranceles a las importaciones para aprovechar el poder de negociación sobre otros países. Y en Argentina la inflación se modera hasta el 276% en mayo. Es la tasa más baja en 2 años, tras frenarse hasta el 4,2% en tasa mensual. Una cifra que, junto a la aprobación de la ley Ómnibus en el Senado, ha despertado el optimismo en los mercados financieros argentinos, ya que las acciones argentinas en Wall Street alcanzaban ayer subidas de hasta el 10%, mientras que el riesgo país caía casi 60 puntos. Banco Santander ha patrocinado este espacio. A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y 2 recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece. ¿Quieres sentirlo? Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es. Estas llamadas son incidencias reales. Me salta el diferencial de la luz todo el rato. Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad. En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora con todos los servicios en tu app. Radio Intereconomía. La radio de las mujeres y los hombres que viven la actualidad. Qué rápido has llegado hoy, ¿no? ¿No te he contado que tengo coches nuevos? ¿Coches? Sí, eléctricos, de gas y muy pronto de hidrógeno verde. Y todos con conductor. ¿Cómo? Son los nuevos modelos de la flota limpia de EMT. ¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus. Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT, Ayuntamiento de Madrid. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. ¡Un tigre! ¡2 tigres! Hijo, ¿estás contando tigres? Sí, los que han llegado al Zoo de Madrid. ¡Es verdad! ¿Quieres que vayamos a oír cómo rugen?
¡Claro, papá! Nuestra familia crece. Ven a Zoo de Madrid a conocer a la nueva pareja de tigres siberianos y ayúdanos a evitar su extinción. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado. Y hoy en la entrevista capital nos acompaña Cándido Méndez. Cándido, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, bien y muy agradecido por la invitación. Muchísimas gracias por venir aquí a los estudios de Radio Intereconomía, a este programa Capital Intereconomía. Cándido Méndez, exsecretario general de la Unión General de Trabajadores, de la UGT, ha publicado hace muy poquito un libro que acaba de salir del horno, por una nueva conciencia social, pasado, presente y futuro del empleo en España. Y con la excusa pues vamos a darle una vuelta a la actualidad, ¿le parece? Pues muy bien, yo me someto a su égida. Estaba pensando, porque fue secretario general del sindicato durante 22 años. Menos un mes. Menos un mes, hasta 2016. ¿Era más difícil entonces liderar un sindicato o lo es ahora? ¿Cómo lo ve? Bueno, yo tuve una etapa muy complicada, ¿no? Y la acción sindical en la etapa en la que yo estuve fue muy dilatada, ¿no? Sí. Prácticamente, efectivamente, 22 años. Pues si yo tuviera que utilizar una palabra para describirla, es acción sindical a la defensiva. Es decir, estuve más en el ámbito de proteger derechos, defender el trabajo. Yo abordé muchas reconversiones. También hice huelgas y llegué a acuerdos, de todo como en botica, ¿no? Y ahora yo creo que las organizaciones sindicales en esta coyuntura pues están en un ecosistema más favorable. Por ejemplo, algo por lo que yo aspiré y luché durante mucho tiempo, que es equiparar el salario mínimo interprofesional al 60% del salario medio, pues se ha conseguido en 5 años. Y en mi etapa, en 22, pues no lo conseguimos, ¿no? Digo, por poner un ejemplo. ¿Más favorable por la relación con el gobierno y por la relación con los empresarios? ¿O porque me da la sensación que por el apoyo de los trabajadores y de la sociedad hayan perdido un poco de punch? Bueno, en relación con esto segundo le puedo decir que si escrutamos la situación de la sociedad española, no se salva ni el tato, salvo el ejército. Es decir, curiosamente en España, el ejército, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y y durante la COVID los sanitarios son los colectivos más valorados. Ni la prensa, ni los sindicatos, ni los partidos políticos, ni la judicatura. Sin embargo, las organizaciones sindicales, cuando se analizan desde el punto de vista del resultado en las elecciones democráticas que hay, son en las elecciones cada 4 años de empresas de más de 6 trabajadores, pues el resultado es muy distinto. Entre la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras abarcan el 70%, creo que el 70%, quizás más, de la representación sindical, lo cual quiere decir que lo que ha ocurrido con el bipartidismo, que ha tenido una etapa de fragmentación y ahora afortunadamente se está reagrupando, eso no ha ocurrido entre los sindicatos. Ese peso específico lo han tenido siempre. Y yo soy de los que creo, y mi experiencia, por lo menos así me lo indica, puedo estar equivocado, que a los sindicatos hay que medirlos por la influencia y que a veces convocar huelgas es signo de debilidad, no de fortaleza. Y si puedes conseguir, por la vía del diálogo y de la negociación, digamos, objetivos sindicales y objetivos para los trabajadores que son positivos,
y en esta etapa se está consiguiendo. Eso demuestra que los sindicatos seguimos siendo influyentes, o siguen siendo influyentes. Yo como afiliado, por lo tanto, también en la cuota parte que me toque, ¿no? ¿Y al gobierno? ¿Al gobierno cómo le ve? ¿Sigue siendo influyente? ¿Tiene la capacidad suficiente para hacer esas reformas que necesita el mercado laboral? Porque le escuchaba esta semana haciendo unas declaraciones diciendo que el gobierno está trabajando al tan. Sí, bueno, esa es la impresión que tengo yo. Antes de ayer estuve escuchando, no solo oyendo, estuve escuchando con atención el turno de preguntas en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y entonces el presidente del Partido Popular, el señor Feijóo, que ha ganado las últimas elecciones y que ganó las elecciones generales, pues dijo algo así como déjelo ya, vamos a elecciones. Entonces a mí me sorprendió la respuesta del presidente, porque yo la respuesta del presidente pensé que debería de haber sido, ¿no? Y me equivoqué, evidentemente. Sí, déjelo ya, pero déjelo usted también, porque hemos tenido un ciclo electoral muy largo, que empezó en mayo del 23, culmina ahora. Yo quiero seguir 3 años. Digamos, su respuesta, curiosamente, a mi juicio, refutó lo que decía en relación con que iba a seguir 3 años, porque para mí lo que hubiera podido decir es: vamos a pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la renovación de la presidencia del Banco de España. Bueno, le veo un poco ingenuo. Bueno, es que me llamo Cándido. Sí, yo esperaba guante de hierro revestido de guantes de seda. Ya. Puño de hierro revestido de guantes de seda. Y encontré que el puño de hierro estaba revestido de guantes de esparto, ¿no? Y entonces me llamó la atención. Y luego otra afirmación, ¿no? Cuando hizo aquella manifestación de que en España hay 3 extremas derechas, a mi juicio también estaba refutando su vocación de ser el gran valladar contra la extrema derecha. Porque si eso fuera así, que no es así, porque el Partido Popular es un partido de centro-derecha, pero si eso fuera así, curiosamente, el país donde más presencia tiene la extrema derecha en España, en Europa, es España, porque entre los 3 suman el 51%. Orbán tiene el 44%. La señora Meloni tiene el 28%. La señora Le Pen tiene el 32%. Es decir, su estrategia nos llevaría a la conclusión contraria, ¿no? Por eso le digo que, bueno, estoy preocupado, hablando ya en serio, estoy preocupado porque tenemos las políticas de vivienda, la aplicación de los fondos estructurales, hay mucha labor, muchas tareas que debían de hacerse, digamos, en conjunción por los 2 grandes partidos. Claro, esa preocupación mirando a España y después a Europa. Primero a España, ¿cree que una de las soluciones sería convocar elecciones anticipadas? Mire, si yo he defendido las elecciones anticipadas, en 2 momentos. Yo los defendí, yo creo que la amnistía es un precio exorbitante que no se puede pagar, lo dije públicamente, y pensé que no se debía de haber abordado la investidura en esas condiciones de convocar elecciones. Desde el convencimiento íntimo que incluso el partido más votado hubiera podido ser el Partido Socialista. Y luego también defendí la anticipación de elecciones cuando el presidente abrió el paréntesis de reflexión, ¿no? A mí me preguntaron un día, ¿no?, en un medio de comunicación: ¿usted cree que va a dimitir o no? Y dije: yo no sé si va a dimitir o no. Yo lo que creo es que no debe de dimitir, debe de rendir cuenta convocando elecciones. Y ante la opinión pública española, porque todavía no estaba cerrada la amnistía, que se aprobó después, pues someter a la opinión de la... Ahora no me atrevo a hablar porque claro, es que ni siquiera el bloque el bloque no es el mayoritario. Es decir, en este momento el bloque de apoyo a la investidura es minoría y el Partido Socialista es el segundo partido de la Cámara, ¿no? Por lo tanto, yo no me atrevo a decir que se convoquen elecciones. Ahora que se abra una reflexión sobre hacia dónde vamos, ¿no? ¿Pero cree que lo mejor para España sí que sería una convocatoria de elecciones? Bueno, para mí lo mejor para España, porque la convocatoria de elecciones siempre tiene un escenario de incertidumbre. Por ejemplo, yo soy de los que creo que la aparición de una tercera fuerza por la extrema derecha es expresión del desahogo. Digamos, el Parlamento Europeo, desgraciadamente, o las elecciones al Parlamento Europeo,
son un aliviadero, un desahogo, y cuando vienen las elecciones generales yo creo que el comportamiento electoral es distinto. Como se podían repetir estos escenarios, yo, ¿qué es por lo que apostaría? Habida cuenta de que el gobierno, el partido mayoritario del gobierno, es gobierno y oposición, y habida cuenta que el partido mayoritario de la oposición y vencedor de las últimas elecciones es gobierno y oposición, porque el Partido Socialista es oposición en comunidades autónomas y ayuntamientos, y a su vez el Partido Popular es oposición en relación con el gobierno de la nación. Lo que digo, pónganse de acuerdo. Eso es lo que a mí me gustaría. Se pusieran de acuerdo, porque yo tengo la preocupación de que estamos perdiendo una oportunidad, porque creo, el Fondo Monetario lo decía en el último informe, que hay escasa ejecución de los fondos de los fondos Next Generation, y a su vez manifestaba que uno de los riesgos que tiene la economía española es la fragmentación política. Por lo tanto, si se pusieran de acuerdo los dos grandes partidos, conjuraríamos, digamos, esos dos riesgos, ¿no? Enseguida vamos a hablar de empleo, de oportunidades, ingenuo, de los fondos. Sí, yo le veo muy cándido, muy cándido. En Europa mencionaba el avance de la derecha. ¿Le ha preocupado? ¿Cómo ha visto el resultado de las elecciones del 9J? El avance en Francia, en Alemania. Pues la verdad es que era algo esperable. Sí. Era algo esperable. Y esto es una tendencia que va de tiempo. Es decir, lo de Francia, cualquiera que recuerde que cuando se sometió el Tratado de Maastricht en Francia al referéndum, salió que no. Claro, yo ya soy viejo. Aparte de ingenuo, soy viejo. Lo de ingenuo me importa menos, lo de viejo sí me importa más. Y entonces, es que en Francia salió que no. Hubo dos países que se votó en referéndum, uno de ellos fue Francia y salió que no. Digamos, esa, no sé si decir hostilidad o miedo a lo que es la Unión Europea, en Francia ya existía. Y yo soy decidido partidario de avanzar en la integración europea, ceder soberanía a Europa, porque no nos queda otra, estamos entre dos gigantes, China y Estados Unidos. Ayer en el G7 había 3 gobiernos de la Unión Europea, más la presidenta, en el G7. Pero pintamos muy poco a la hora de la verdad. Por ejemplo, en la revolución digital pintamos muy poco. Somos campeones de regulación, pero no somos, digamos, actores significados, no sé, en coche eléctrico, que es líder China, o en todo lo relacionado con la revolución digital, ¿no? Por eso creo que tenemos que estar muy unidos. Y por último, y perdone la extensión, yo creo que incluso estos partidos de extrema derecha van a llegar a esta conclusión, siquiera sea por lo que voy a decir a continuación. Si ganara Trump las elecciones en Estados Unidos, hay un artículo del New York Times, me parece, de hace poco tiempo, que tuve oportunidad de leerlo porque además mi inglés precario, porque he estudiado inglés, he aprovechado la jubilación para saldar esa vieja deuda que tenía conmigo mismo, que no es tu caso, estoy convencido. Pues resulta que en ese artículo había una serie de cuestiones, pero hay dos muy significativas. Una era, Trump está dispuesto a retirarse de la OTAN si no se aportan más recursos económicos. La otra era que podría elevar un 10% las tasas a la importación. Sí. Entonces, incluso hasta los partidos de extrema derecha tendrán que llegar a la conclusión que tenemos que mantenernos unidos por la primera cuestión, en tanto en cuanto las dos guerras desgraciadamente están en nuestra vecindad, no la de Estados Unidos, y lo otro puede perjudicar aún más a nuestra potencia industrial, ¿no? 2 cositas más y enseguida doy paso a mis invitados, mis contertulios. Uno, Yolanda Díaz, ¿queda tocada como ministra de Trabajo después de dejar el liderazgo de Sumar? No lo sé, yo lo que veo es que ese es otro factor de inestabilidad añadida a la situación del gobierno, ¿no? En tanto en cuanto yo he oído declaraciones de los partidos que integran la coalición y me da la impresión que se puede entrar en una dinámica, ojalá me equivoque, del qué hay de lo mío. Es decir, cuestiones de carácter territorial por parte de Compromís, por parte de Más Madrid, y que intenten establecer la confrontación en términos electorales en relación con el Partido Socialista, que es su gran oponente electoral, no ideológico, pero sí electoral.
Entonces, a mí la preocupación que me invade es esa. Y luego hay que tener en cuenta una cosa. Hay temas de la agenda del Ministerio de Trabajo que se agotan. Por ejemplo, el salario mínimo ya ha alcanzado el 60% del salario medio. Digamos, ahí no creo que se produzca, digamos, un avance por encima de lo que dice la Carta Social, ¿no? O otra serie de elementos. La discusión sobre la reducción de la jornada laboral, que yo apoyo, creo que hay que interpretarla necesariamente a través de un acuerdo de diálogo social. Y además incorporándola, es decir, esto no puede ser una discusión aislada. O lo vinculas a la mejora de la productividad en España, y eso ya es un tema que rebasa las competencias del Ministerio de Trabajo, o creo que no estaríamos en ese aspecto negociando de manera correcta. Justo ahora que menciona la productividad, esta semana el Banco de España alertaba de la pérdida de renta per cápita de los españoles, que es un 15% por debajo de la media de la Unión Europea. Ahí entiendo que va a ser clave la productividad para mejorar esa renta per cápita. Una receta, 2 recetas para mejorar esa renta. Ojalá yo tuviera ojalá entonces sí que hubiera alcanzado la cima de la ingenuidad, dando una receta en relación con este tema. Vamos a ver, el problema de la productividad es general en Europa, punto 1. Bueno, pero en España es más grave. En España es más grave, en Francia se ha agravado, en Italia se ha agravado. El centro de productividad alta se ha desplazado. Hay un plátano que pasa por Dinamarca, Países Bajos, Baviera y Austria. Ahí está, se nos ha alejado incluso la productividad. La única comunidad autónoma de productividad alta que queda en España es el País Vasco, ni siquiera Madrid y Cataluña, que están en media baja, ¿no? ¿Y esto cómo lo solucionamos? Este es un problema muy serio, donde hace falta, a mi juicio, incorporar una serie de elementos que tienen que ver con el tamaño de las empresas, que tiene que ver con la formación de los trabajadores y de los emprendedores. Yo he leído de Eurostat del año 2020 unos datos absolutamente esclarecedores por negativos. El porcentaje de trabajadoras y trabajadores de bajo nivel educativo es el 29%, pero de emprendedores es el 34%. En Alemania el porcentaje de trabajadores de bajo nivel educativo es el 16%. Y de emprendedores es el 10%. Entonces, tienes problemas de formación, problemas de tamaño de las empresas, retraso en la innovación. En este momento en formación tienes 10 millones de trabajadores que para actualizar, trabajadores empleados, para actualizar sus conocimientos digitales necesitan 6 millones de ellos cursos de 1 año de duración y 4 millones de 6 meses o menos. Y por último, tenemos 800.000 trabajadores cualificados fuera de España, jóvenes. ¿Y por qué no son útiles aquí y son útiles, por ejemplo, en Alemania? Bueno, yo creo que ha abierto otros muchos más temas de los que podemos hablar enseguida en la tertulia. Podemos hablar de esa formación, del tamaño de las empresas, de esos trabajadores que se tienen que ir fuera para tener mayores ingresos. Podemos hablar también de los fijos discontinuos, de las horas trabajadas en nuestro país, de la tasa general de España de desempleo frente a la Unión Europea. Bueno, tenemos aquí un ratito más. Publicidad y arrancamos la tertulia. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Pito, pito, gorgorito, wifi, thrillers, infinitos, series, juegos, lo que quiera es un viaje de primera. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Por España y Europa desde 17 euros y América desde 246 por trayecto comprando ida y vuelta. Air Europa, tú decides. ¿Quieres llegar a más clientes a través de Internet? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. La presencia en Internet es la prioridad número 1 del kit digital de pymes y autónomos.
Más del 60% de pequeñas y medianas empresas y trabajadores por cuenta propia ponen el foco en tener una página web, seguido de la gestión de las redes sociales. El objetivo es poder ser más visibles en la red, con la finalidad de llegar a más clientes potenciales. Una vez creada la web y las redes sociales en marcha, el 32% de las microempresas considera que la siguiente prioridad es la creación de un comercio electrónico, ya que poder comercializar sus productos o servicios online aumenta las posibilidades de venta y ofrece la oportunidad de expandirse. Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para ayudarte a crear o mejorar tu página web profesional. Consigue un escaparate abierto las 24 horas, apareciendo en las primeras posiciones de Google para llegar a muchos más clientes. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L. Ya lo sé, letras del tesoro. Si mires donde mires ves letras del tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Vuelve la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Solo hasta el 10 de junio podrás disfrutar de un 15% de descuento en una selección de marcas de electrónica y electrodomésticos. Solo para clientes con la tarjeta de compra El Corte Inglés. En tienda web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Es viernes y tenemos una tertulia un poco especial porque hoy nos acompaña Cándido Méndez, exsecretario general de la UGT, y también me acompaña Antonio Díaz Morales. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Y Carlos Tobías. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Oye, os dejo porque ha dejado muchos frentes abiertos. Si nos adentramos en el mercado laboral y hablamos de productividad, de la tasa de empleo, o bueno, de lo que queráis. Sois totalmente libres. No sé qué queréis, sí, Antonio o Carlos. No, a mí me ha llamado mucho la atención una cosa que has dicho, que yo creo que suscribirían la gran mayoría de españoles, pero yo creo un porcentaje absolutamente grande, que sería la necesidad de un acuerdo entre los dos grandes partidos, por lo menos en las cuestiones de Estado. Es decir, cuestiones que no deberían quedar al arbitrio de que un partido gane o no gane, o de una coalición, sino que los dos grandes partidos estructurales de España, no es que vaya a fomentar el bipartidismo, pero que haya cuestiones que no se cambien por unas elecciones, que sea una postura de España en política exterior, en educación, en seguridad, en fin, ese tipo de cosas que requieren un acuerdo para todos, ¿no? Eso sería, lo que pasa es que ahí yo casi me voy a poner también el nombre de Cándido, porque parece que eso es como... Cándido al cuadrado. Sí, Cándido al cuadrado, exacto. Sí. Antonio. No, a ver, por no repetir, porque me parece importante, porque además me parece que con la que está cayendo, porque la que está cayendo y la que va a caer, pues es especialmente importante. Le estaba comentando a Cándido aquí, pues, justo en este momentillo, que como comentaba, me parecía muy relevante. Yo creo que estamos ahora en un momento de otra transformación importante, porque estamos en la cuarta revolución, la transformación digital, con la llegada de elementos que no sabemos cómo van a afectar. Yo estoy dentro del Consejo de AMETIC en todo el tema del Pacto para la Educación, para ver qué impacto va a tener la inteligencia artificial en el tema del empleo. Y le comentaba que hay fondos europeos, el proyecto se llama Activa Digital, donde la EOI está repartiendo el territorio entre distintas instituciones, se encargan de ejecutar fondos europeos en formación. Hay unos fondos que son para empresarios, pero de pequeña y mediana empresa. O sea, estamos hablando que hay como dos grupos, es menos de 10 trabajadores, o de 10 trabajadores, siempre sigue siendo pymes, menos de 250 trabajadores, y luego hay otra para desempleados, y nos está costando mucho trabajo el que la gente se apunte. Y es un curso que está, por ejemplo, en el caso nuestro, pues está metida la Fundación Complutense, está en School, está Fundación Pons, está IFE, o sea, es decir, son instituciones serias que dan un certificado serio, pero le cuesta a la gente, sobre todo al pequeño empresario, dedicarle un tiempo a la transformación digital. Yo creo que porque no ve a lo mejor hacia dónde va esa visión. Y yo quería preguntarte, Cándido, un poco en línea con lo que tú decías, si tú realmente percibías que esta revolución industrial iba a ser tan impactante como las anteriores, porque venimos un poco con una sensación de que ya nos hemos informatizado y no somos conscientes de lo que puede hacer la inteligencia artificial y otra serie de herramientas. ¿Tú qué opinas? Bueno, en primer lugar, que
Que una cosa sea inviable o en apariencia inviable no quiere decir que no sea necesaria, incluso imprescindible. Desgraciadamente estamos en esa situación. Yo en el libro planteo la necesidad de suscribir un pacto estratégico por el empleo y la productividad, pero tiene una exigencia que es un consenso básico, formidable. Curiosamente, los sindicatos y la patronal, que se supone que son los que representan la confrontación de clases, son los que más de acuerdo se ponen. Se firman 5.000 convenios colectivos al año en España y, sin embargo, los partidos políticos no son capaces de ponerse de acuerdo. Y hay un tema, a mi juicio, muy relevante. El hecho de que hayamos tenido un sinnúmero de leyes de educación ya es un mal síntoma. Eso ya es un mal síntoma, ¿no? Y con esto, efectivamente, con lo que tú estás comentando, yo creo que en este momento yo utilizaba la palabra tantarantán, porque creo que estamos en luces cortas. Estamos trabajando en luces cortas y, sin embargo, hay que alzar las luces, poner luces largas y ver qué nos depara el horizonte. El horizonte es el que, Antonio, acabas tú de describir. Ese es el horizonte que estamos viviendo. En la Unión Europea hay planteamientos a 2030, 2050, hay perspectivas. Yo aquí no la veo, más allá de los papeles lo resienten todos, ¿no? Y entonces, claro, estamos en una situación, por eso yo hablo de una nueva conciencia social, es que tendríamos que adquirir, concienciarnos de que las cosas están cambiando de una manera primero irreversible e irresistible, ¿no? Es decir, no lo vamos a poder resistir. Eso se nota en nuestra vida, ha cambiado nuestra manera de comunicarnos, la movilidad, etcétera. En un móvil tenemos información todo que ni lo imaginábamos, pero también esto está produciendo un cambio en nuestras vidas. Sin embargo, hay una serie de temores con el empleo que no se están produciendo. Digo, por hablar en el año, hace 10 años, hubo un estudio de prospectiva de Guy Osborne, donde hablaba que entre el 50 y el 54% de los empleos en Estados Unidos iban a ser sustituidos total o parcialmente por la digitalización. Sí. A 20 años, hablaban a 20 años. Todo el mundo trabaja en prospectiva, salvo lo que nos está ocurriendo a nosotros. Bueno, han pasado 10, no ha ocurrido eso. Es decir, en Estados Unidos hay más empleo que hace 10 años. Pero es que en España también ha ocurrido algo parecido. Si uno analiza las cifras del INE, de estadística, se encuentra con que una tarea como es la de administrativo, que es una tarea rutinaria, que se supone que tendría que haberse sustituido, no. Hay más empleo que hace 10 años hay. Otra cosa es que es más precario y que los salarios se han deteriorado, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que sabemos, ¿no? La inteligencia artificial que va a provocar, no sé lo que va a provocar, lo que sí sé es que, por ejemplo, la acción sindical puede cambiar. La huelga de guionistas en Estados Unidos, ¿qué es lo que ha producido? Que los productores hayan pasado de una mentalidad de decir, la inteligencia artificial sustituye, a tener que aceptar que la inteligencia artificial aumenta la productividad, junto con el trabajador o la trabajadora, ¿no? Entonces, como nada está escrito, eso es lo que está en el horizonte y por lo que tenemos que pelear. En España tenemos que pelear, yo creo que todos juntos, porque somos un átomo en el universo y somos una nación de tamaño medio en el concierto mundial, ¿no? Hay otro tema que es el tema de la reducción de la jornada laboral. ¿Usted cree que sí que es posible recortar la jornada laboral semanal sin mermar la productividad? Vamos a ver, yo en el libro pongo un ejemplo, simplemente para decir, oiga, no simplifiquemos las cosas. Hay 3 países, yo comparo 3 países, España, Dinamarca y México. Dinamarca es el país que tiene menos jornada laboral, bastante menos que España, mucha menos que México, es el país con más igualdad, es el país con mejores salarios, es el país con mejores niveles de empleo y, por supuesto, de productividad. Punto 1 de los 3. Por lo tanto, no simplifiquemos a la hora de abordar la reducción de la jornada laboral, Por eso yo hablo, antes lo decía, lo repito, un pacto estratégico por el empleo y la productividad. Incorpora ahí el debate sobre la reducción de jornada.
Nosotros, en los años 80, la UGT, porque el otro gran sindicato no lo firmó, firmamos con la COE un acuerdo de reducción de jornada, eso no se recuerda, pero firmamos un acuerdo de reducción de jornada de 126 horas. En el 81, 50 horas de reducción, en el 80, 50 horas de reducción, en el 81, 1900, evidentemente. 50 horas y 26 horas en el último año, en el año 1982. En el año 1983 se produce una reducción de jornada legal. 40 horas, 30 días de vacaciones retribuidas, que no existían hasta entonces. Pero ¿cuál es la pista de aterrizaje? Un acuerdo. En ese acuerdo se incorporaba la productividad. Claro. Productividad y asentismo. Es verdad que se desarrolló poco, pero yo creo que ahí hay que incorporar todos esos ingredientes. Tú no puedes coger y extraer de ahí lo que te interesa, es decir, reducción de jornada. No, tienes que meter reducción de jornada, productividad, porque si no, no hay posibilidad de acuerdo. Ha mencionado el absentismo. El absentismo laboral en España se ha duplicado en los últimos 10 años. ¿Cómo le ponemos freno a esto? Bueno, yo en ese aspecto he tenido muchas discusiones, hemos llegado a muchos acuerdos y al final nunca hemos sido capaces ni siquiera de identificar cuál es el absentismo real, porque hay cifras de falta de asistencia al trabajo, pero están justificadas. Es decir, a partir de que, por ejemplo, se empiezan, y yo las defiendo, se aumentan, por ejemplo, los periodos de atención a familiares, es decir, las licencias. Eso está metido como ausencia al trabajo. Yo creo que hay que identificar estrictamente los problemas de absentismo. ¿Cuáles son y cómo lo podemos resolver? Se han tomado determinaciones en el sentido de aumentar la colaboración de las mutuas, como creo que se sabe. Es que yo he sido uno de los firmantes de ese tipo de acuerdos. Y las cosas siguen así, pero ¿por qué siguen? ¿Y por qué en paralelo tenemos un nivel de accidentes laborales también superior a Europa? Tendremos que conectar accidentes laborales, absentismo y establecer una digamos, reflexión general vinculada a la productividad de la economía española. Un par de cositas más, Carlos. A ver, yo es que creo que las estadísticas muchas veces mezclan conceptos. Es decir, para mí en el absentismo no se pueden meter esas licencias, digamos, legales, el permiso de maternidad o permiso de paternidad. Eso no es absentismo. No puedes meterlo ahí dentro. Entonces, claro, no solamente es identificar las causas reales, sino también sacar lo que no es ese concepto, porque a veces los datos se inflan y no es real. Ahí es que me lo has puesto en bandeja. Lo de los datos se inflan. Fijos discontinuos. Bueno, los fijos discontinuos son una vieja herramienta del mercado laboral. ¿Para inflar los datos? No, para inflar los datos. No. Vamos a ver, reforma laboral. ¿Cuál era el objetivo que era el que marcaba la Unión Europea? Reducir la temporalidad. ¿La reforma laboral ha reducido la temporalidad? Sí. ¿Ha reducido la precariedad? No. ¿Está contribuyendo de manera decisiva a la creación de empleo? No, porque ninguna reforma laboral contribuye de manera decisiva a la creación de empleo. ¿Qué está ocurriendo? Que está ocurriendo también en Europa, que efectivamente se han reducido las horas de trabajo por ocupado, pero también está pasando en Europa. Y no por productividad, sino por las contrataciones a tiempo parcial. Estamos repartiendo el trabajo. Como el fijo discontinuo. Sí, efectivamente. Pero se ha reducido la temporalidad. El problema que tiene la reforma laboral es que por parte del gobierno se han mandado o enviado mensajes que inflaban las expectativas. Incluso se ha desvalorizado lo que ha sido su efecto práctico. ¿Qué se está produciendo en España? Y hay que reconocerlo. Que hemos traspasado rotación de la temporalidad, antes rotaba la temporalidad con el contrato de obra-servicio, a los 3 puntos de reducción que se han producido en la temporalidad de rotación han aumentado en los fijos, a través de los fijos discontinuos. Antonio. Yo te quiero hacer una pregunta, Cándido, que me parece pero muy breve. Que es muy breve, pero que probablemente te dé eso. ¿Cuál consideras que es el papel de los autónomos en la generación de empleo? Muy rapidito. Bueno, para mí el papel de los autónomos en la generación de empleo es muy importante, pero la verdad es que autónomos no pasan en España de 3 millones y pico de afiliados a la Seguridad Social, al régimen de autónomos. Por lo tanto, para mí es muy importante. En la UGT hay una organización de autónomos, por lo tanto le reconocemos ese papel. Ahora, yo de lo que desconfío es que las plataformas digitales estén contribuyendo al aumento de los autónomos. Yo lo que creo es que están precarizando el trabajo autónomo, lo están precarizando e incluso han abierto, como es, digamos,
una dimensión de la economía sumergida que antes no existía, que es el alquiler de contraseñas, ¿no? Por lo tanto, autónomos sí. Que nos vamos. Cándido Méndez, ha sido un auténtico placer tenerle aquí. Muchísimas gracias por las aportaciones, por sus reflexiones y espero que haya más ocasiones para que se pase por los estudios de Radio Intereconomía. Muchísimas gracias. A su disposición, pero digamos será a cuerpo gentil, porque no pienso volver a escribir un libro. Antonio Díaz Morales, un placer, muchísimas gracias. Feliz viernes. Y Carlos Tobías, gracias. Un placer. Vosotros, gracias. Adiós, chao, por el viernes. CBNK, el banco de los colectivos esenciales. Con el legado de excelencia de Banco Caminos y Bancofar, en CBNK sumamos más de 100 años de historia. Ahora somos un banco para el futuro. Expandimos nuestra propuesta de banca especializada a los colectivos de la ingeniería y de la salud. CBNK, en la esencia de lo que importa. A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y 2 recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece. ¿Quieres sentirlo? Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es. Vuelve la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Solo hasta el 10 de junio podrás disfrutar de hasta un 30% de descuento en más de 1000 marcas de moda, accesorios, deportes, de hogar y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta El Corte Inglés, en tienda web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteingles.es. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Para hoy se prevé la influencia de circulación atlántica sobre los tercios noroeste y norte peninsulares, dejando cielos cubiertos y precipitaciones que con menor probabilidad podrían afectar a otras regiones de la mitad noroeste. Asimismo, se espera nubosidad de evolución en áreas del tercio oriental y con posibilidad de dejar algún chubasco disperso más probable en zonas de montaña. Cielos poco nubosos sin precipitaciones en el tercio sur y en Baleares. En Canarias se esperan intervalos de nubes con probables precipitaciones débiles en los nortes y cielos poco nubosos al sur. Soplarán alisios moderados y las temperaturas no experimentarán grandes cambios. Las temperaturas descenderán en el interior noroeste y aumentarán en el resto del país. No se espera que superen los 35 grados. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kyonansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. 7 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura, Ángeles Lozano, ¿cómo viene el viernes? Buenos días de nuevo. Muy buenos días, con caídas del 0,2% en el futuro del IBEX 35. El índice selectivo español de lunes a jueves cae casi un 3%, por lo tanto parece difícil que consigamos un balance positivo al cierre de la sesión de hoy en el conjunto de la semana. El Banco de Japón ha mantenido tipos en el 0,1%, ha anunciado que va a reducir su programa de compra de
bonos, pero será en el futuro, en la reunión de julio, cuando presente un plan específico de reducción gradual para los próximos ejercicios. Hoy vamos a conocer la deuda de las administraciones públicas del primer trimestre en España y en nuestro país. Farmamar reparte dividendo de 0,65 euros por acción y tenemos Junta General de Accionistas de Grifols y de GAM. Además, en Italia se va a conocer la balanza comercial del mes de abril y en Estados Unidos se publicará el índice de confianza del consumidor que elabora la Universidad de Michigan, que podría recuperar parte de la caída de los últimos 2 meses. También conoceremos el índice de precios de importación y las cifras de crédito al consumo. Tenemos la prima de riesgo en 92 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,34%. En Europa, Paloma. Vienen mixtos los futuros y con signo muy estrecho. El DAX, el futuro, subiendo un 0,08%, el de la Bolsa de París cae un 0,18%. En cuanto al de Eurostock 50, también en verde, subiendo un 0,06%. Una jornada huérfana de referencias macro por el momento, en la que estaremos pendientes de compañías como Tesco, la británica, la cadena de supermercados que ha presentado resultados, mantiene su previsión de beneficios para el ejercicio y ha registrado un aumento de las ventas del 4,6%. Tenemos también alguna operación corporativa anunciada. BNP Paribas y la banca BPCE han anunciado una asociación estratégica para operar el tercer procesador de pagos más grande de Europa, y también estaremos pendientes de Atos, la francesa, que ha anunciado una oferta no vinculante por parte del Estado francés relativa a la adquisición de su división de ciberseguridad. Así es como viene el día. 2 referencias más, rapidito. Pues futuros americanos que vienen muy planos y con tendencia mixta, y después de esas decisiones del Banco de Japón tenemos al Nikkei de Tokio, que va a terminar la sesión con subidas en el entorno del 0,36%. Jesús Sánchez Quiñones es director general de Renta 4 Banco. Don Jesús, buenos días. Buenos días. ¿Y hoy qué esperar del mercado? ¿Dónde está mirando ya? De momento parece que las bolsas van a abrir al alza después de la mala sesión de ayer. Ayer conocimos en Estados Unidos los precios a la producción, que fueron algo mejor de los esperados, y el desempleo semanal, que fue más elevado de lo previsto, y esto ha hecho que se relajen algo las tires de los bonos americanos, y que a pesar de que la Reserva Federal en su mapa de puntos pasó de 3 a un recorte de tipos, el mercado está esperando 2 recortes de tipos en Estados Unidos, siendo el primero previsiblemente en septiembre. Hemos tenido también información del Banco de Japón, que ha mantenido los tipos, pero sí que su gobernador está preparando al mercado para que la primera subida sea en julio, y ahí también dará datos sobre la política de endurecimiento cuantitativo. Hoy vamos a tener escasas referencias macros, y que tenemos que estar muy atentos al sector automovilístico en Europa después de los aranceles europeos, que previsiblemente llevarán a represalias por parte de China. En Europa se está notando entrada de dinero en renta fija buscando refugio después de la sacudida por el 9J. Lo que hemos visto es que ya el tipo de los bonos a 10 años de Francia está al mismo nivel del de Portugal. Vamos a tener que estar muy atentos a las elecciones francesas, y sí que puede suponer una cierta turbulencia dependiendo de los resultados en el mercado y en el mercado de bonos, pero muy selectivo por país. Muy bien, pues Jesús Sánchez Quiñones, Renta 4 Banco. Gracias, que tenga buen negocio. Muchas gracias. Adiós. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar, y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. A 200 metros de ti vive Isabel. Está jubilada y para poder desayunar cada día recurre a los bancos de alimentos como más de 1 millón de personas en nuestro país. Únete a Ningún Hogar Sin Alimentos y dona haciendo un Bizum al 38014 o entrando en ningunhogarsinalimentos.org. Ayuda de kilómetro cero. La
Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los bancos de alimentos. Está pasando, te lo estamos contando. La economía en tus manos. Capital Intereconomía. De lunes a viernes con Susana Criado. Mallorca es tenis. Vive el ATP 250 Mallorca Championships, presented by Waterdrop, del 22 al 29 de junio en Santa Ponsa. Compra tus entradas en mallorca-championships.com. Patrocinado por la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears y la Fundación Mallorca Turisma. Raúl, tengo una sorpresa. ¿Sabes quién ha llegado a Madrid? Venga, te doy una pista. Vienen de China, te encantan y podemos conocerlos en el zoo hoy mismo. ¡Hola, papá! ¡Los nuevos osos panda! ¡Sí! ¡Ya están aquí! Nuestra familia crece con la llegada de Jinxi y Zuyu, la nueva pareja de pandas de Zoo Aquarium de Madrid. ¡Te esperamos! Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz.